Bien, pues vamos a continuar retomando un poquito. Nos habíamos quedado en la página 40, pero vamos a regresarnos a la 34 para retomar este tema que, como todos, pues tienen un porqué de estar en el manual, pero este tema, siempre que lo veo, lo leo, lo repaso, llego a la misma conclusión. Es un parteaguas, porque es pasar de una manera de ver y de percibir sin Cristo a una nueva manera en Cristo. Y que va a depender de nosotros, no de Dios, porque Él ya hizo lo que tenía que hacer para que yo pudiera ver las cosas de otra manera que antes me era imposible por causa del pecado, por causa del desconocimiento, por causa de que no estaba el Espíritu Santo en mi vida, y que ahora que Él me ha entregado todo, yo puedo ver las cosas como Él las ve. Y ese es uno de los problemas más graves del cuerpo de Cristo. Dejarle a Dios el trabajo que Dios quiere y que Dios me demanda a mí hacer. Y es por eso que podemos pasar toda una vida en los caminos del Señor sin caminar, parados, porque Él nos ha salvado, pero sin ir al propósito, al cumplimiento de esa conversión, y que en esa conversión trae toda la bendición, toda la prosperidad que realmente necesitamos, o que Dios tiene para nosotros. Amén. Entonces vamos a retomarlo un poquito para volvernos a poner, porque fueron muchos días de vacaciones y pues queremos retomarlo. Amén. Página 34, capítulo 5 de su manual, la idiosincrasia, que es la percepción, la perspectiva. Amén. Decíamos que la percepción es la capacidad para captar, procesar y dar sentido a la información que nuestros sentidos nos permiten recibir. Recuerden, y nunca se los olvide, siempre hago mucho hincapié, nunca se te olvide que tú eres espíritu, alma y cuerpo. Amén. Y por lo tanto, cada parte que forma tu ser integral es un cuerpo físico, es un cuerpo almático, es un cuerpo espiritual. Y están interconectados y se afectan para bien o para mal lo que a través de ellos nos sucede. Somos seres físicos puestos en un planeta físico con un propósito de Dios, y en el cual quiere que a través de los sentidos nosotros recibamos, por medio de los oídos, de lo que escuchamos, de lo que vemos, de lo que sentimos, poder entender y conocer a Dios, pero que por causa del pecado nos era imposible. Mas damos gracias a Dios porque ahora en Cristo nos es posible. Pero yo he venido viviendo los años que tengas de vida. Hay un parteaguas en ti, hay un antes y hay un después, antes de Cristo y después de Cristo. Así como la historia fue partida en dos, tu historia fue partida en dos. Un tiempo sin Cristo, un tiempo con Cristo. Pero, en ese cambio que Dios solo pudo hacer de pasar de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, Dios me ha plantado, me ha injertado, ¿sí?, en la familia de Cristo, en el pueblo de Dios, y yo tengo que florecer en la nueva vida que tengo. Pero nunca se te olvide que Dios siempre va a respetar tu libertad para decidir. Y con tristeza mucho pueblo, te digo, está esperando que Dios haga la obra que a mí me toca hacer. Es mi responsabilidad cambiar mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, a la manera que Dios tiene. Es por eso que yo necesito aprender a conocerme para poder desarraigar, para poder cambiar maneras de pensar, maneras de vestir, maneras de hablar, maneras de procesar la información a una nueva percepción. Toda percepción, decíamos, es afectada por las creencias, por la manera en que fuiste creado, por la sociedad donde viviste. Y eso hizo que tu alma
fuera de una manera. Y el alma Dios no la vino a redimir. Dios vino a darnos vida nueva. La alma tiene que ser redimida por medio de la conversión, de la santificación, que es el fruto de la obediencia a la manera que Dios nos dice que tenemos que vivir en su palabra. Entonces, si yo no conozco esa manera, me va a ser imposible, por mucho que quiera, cambiar mi manera de pensar. Y voy a seguir percibiendo las cosas como si no tuviera Cristo. Y voy a seguir argumentándome de la misma manera que lo hacía antes, nada más ahora usando el cristiañol, agarrando pedazos de la Escritura, torcerlos, acomodarlos para luego decir que Dios está avalando lo que yo estoy haciendo. Y es bien triste porque escrito está que eso es lo que hace el corazón, que es lo más engañoso y perverso. Amén. Entonces yo tengo que entender que es necesario que yo me esfuerce a disciplinar mi mente para que pase de una manera de pensar a otra. Tengo todo para hacerlo. Dios me ha entregado todo, me ha entregado su Hijo, el poder del Espíritu Santo, me ha entregado su palabra, me ha dado vida en Cristo, soy su Hijo. O sea, no, Dios ya no puede hacer más. Dios ya lo hizo. Por eso sus últimas palabras fueron: consumado es. Vine a hacer esto, hecho está. Padre, no me queda más que encomendar mi espíritu a ti y esperar que ese espíritu venza la muerte para que entonces Cristo resucite de una manera gloriosa y entonces pueda Él ir al Padre y enviar al Espíritu Santo. O sea, fíjate todo lo que sucedió para que tú y yo pudiéramos decir: Abba Padre. Es un proceso, no es de la noche a la mañana. Hemos compartido que somos lo que somos por las decisiones que hemos tomado, para bien y para mal. Hoy eres salvo porque un día tomaste la decisión de creer en Cristo como tu único Señor y Salvador. ¿Cierto o no? Sí. Pero los que contigo escucharon el Evangelio y no tomaron la decisión de creerle, siguen sin Cristo. De la misma manera, tu nivel espiritual, tu nivel de madurez está donde está por las decisiones que de los años que has tenido de cristiano tomaste, para bien o para mal. Pero dice la palabra que en Dios siempre hay un nuevo comienzo. Y Dios restituye cuando tú y yo determinamos creerle y obedecerle como respuesta a esa fe. Porque la fe sin obras es una fe muerta. Amén. Entonces yo tengo que entender que es un proceso. No es algo que se da de la noche a la mañana. Cuando tú percibes algo, solo tú puedes o vas a ver lo que estás dispuesto a ver. Por eso es imposible ayudarle a alguien que no quiere ver. Es como pretender que un ciego vea y lo quiera forzar, o un sordo. No puede, porque está ciego y sordo. Mientras tú no cambies tu percepción, no vas a poder ver o percibir las cosas como Dios las percibe. La mayoría de los problemas, decíamos, no están afuera, están dentro. Vienen de la concupiscencia, vienen de la vieja manera de vivir, vienen de la naturaleza caída. Y lo que está dentro lo voy a interpretar conforme lo perciba, de acuerdo a la percepción y perspectiva que yo tenga. Esa percepción es lo que decíamos, es como tu brújula de navegación. Y si no estás señalando de una manera correcta, dime hacia dónde vas a caminar. Vas a ir contrario al propósito, al llamado, al destino, lo que Dios tiene. O sea, una cosa es la percepción, decíamos, y otra cosa es la perspectiva. ¿Ok? La perspectiva es el punto en el cual tú observas ese lugar. La percepción es cómo procesas. Cuando tú eras enemigo y yo era hijo de Satanás, mi posición era ser hijo ¿de quién? Del diablo. Mi posición era la carne, no tenía otra manera, era imposible para mí tener otra perspectiva. Gracias a Dios que nos ha pasado
De ser hijos de las tinieblas a ser hijos de Él. Ahora mi perspectiva, mi posición está ¿en dónde? En Cristo Jesús. Amén. Pero yo necesito creer la tos y operar en la tos. Yo puedo estar en la perspectiva correcta, pero aún así teniendo una percepción incorrecta. Poníamos el ejemplo, tú puedes estar en el mejor lugar, pero si traes una venda, no vas a ver. Tú puedes tener los mejores binoculares, pero si estás en un lugar donde no te permite usarlos, tampoco vas a ver. Lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es que tú estés en el lugar que mejor vista tiene y uses lo mejor que tenga para ver hasta los más pequeños detalles. La perspectiva nos la ha dado Dios en Cristo Jesús. Nos adoptó en Él. La percepción es mi responsabilidad de procesar las cosas como Dios las dice. Amén. Tu mente es la que hace cómo percibas las cosas, es la que va a interpretar la información, y esa está en tu alma. Entonces imagínate, si no renovo mi mente y sigo pensando como antes, y yo leo la palabra, ¿qué va a pasar? Es como si pretendieras en una manguera sucia, metes agua limpia, va a salir al otro extremo, pero ¿cómo va a salir? Contaminada, sucia. Yo tengo que limpiar la manguera y meterle agua limpia para que salga como entró. El problema es que si el pueblo no renueva su mente, que ahora dice la palabra que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y Cristo es el único que puede entender el corazón y la mente de Dios. Y yo tengo esa mente porque tengo el Espíritu Santo. Por eso decíamos, 1 Juan 2, 20 y 27 dice, tienes la unción del Santo. Y Él te enseña y te revela todas las cosas. Es la única manera. Entonces, yo voy a hacer o voy a poder hacer lo que Dios dice, estando en la posición correcta y viendo las cosas como Dios las ve. Amén. Sigamos a la siguiente página. Dice la palabra de Dios que Jesús vino a traer vida y vida en abundancia. Pero es tu decisión y la mía, si vivo o sobrevivo. O sea, Dios no nos llamó a sobrevivir. Dios nos llamó a vivir y a vivir plenamente. Pero desde su perspectiva y desde su percepción. Y ahí es donde entra la frustración del cristiano. Quiere lo que Dios dice, pero a la manera que Él decide. No funciona, ni nunca va a funcionar. La única manera de yo realmente vivir la vida en abundancia es como Él dice. ¿Cuántas veces no has escuchado, o tú no lo has dicho, cuando dicen, ¿cómo estás? Pues sobreviviendo. O dentro de lo que cabe, bien. Y dentro de lo que no cabe, ¿dónde quedó? Que no ocupo. ¿No? Y se oye, pero fíjate, de la abundancia del corazón, habla la boca. O sea, Dios vino a traer una vida en abundancia. Pero yo tengo que entender desde la perspectiva de Dios cuál es esa vida. Y la palabra me da la respuesta siempre. Esta es la vida eterna, dice Juan 17. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. ¿Cómo lo conozco? Pues como cualquier gente, pasando tiempo con Él, hablando con Él, sabiendo lo que piensa, escuchándole. ¿Cómo le hago si Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre? Bueno, dice, no te dejaré solo, te he dado un Espíritu Santo. ¿Y cómo le hace el Espíritu Santo? Bueno, te he dado su palabra, que es el verbo. Ahí está. Jesús lo dijo, bueno, ¿no me creen a mí? Pues lean la Biblia, lean el Antiguo Testamento, él habla de mí. Si no me creen a mí, pues lean. Él sigue siendo el mismo. Pero el pueblo anda buscando, dice, señales, y los que no son, sabiduría. En su tiempo les llamó judíos y a otros gentiles.
pero seguimos siendo las mismas cosas. Y la gente anda buscando el mover del Espíritu Santo en los dones y están dejando por allá al dador de los dones. O sea, es tu oportunidad de tener una perspectiva correcta, de recibir la ayuda para tener la percepción adecuada, para ver todo a tu alrededor, tu vida misma, tu familia, tu trabajo, tu ministerio, todo lo que Dios tiene en esa vida sobreabundante. Si yo no me pongo en la posición correcta que hoy tengo, que ¿cuál es? Hoy eres un hijo y una hija de Dios. Esa es tu perspectiva, esa es tu posición, esa es la gracia, el regalo de Dios. Pero tú tienes que entender, para empezar, qué es ser un hijo de Dios. Tú tienes que entender cómo eres, cómo fuiste creado, de dónde vienes, a dónde vas. Todas las preguntas que los filósofos se han hecho toda la historia, Dios ya no las respondió. Ahí te dice de dónde vienes, que no vienes del chango ni de la explosión. Que algunos parezcan chango, eso es otra cosa. No, o sea, ¿a dónde vas? Hay un propósito. Isaías lo dice en 40, no me acuerdo cuál dice, para mi gloria yo los he formado. O sea, todo está dado, amén. Pero también hay alguien que dice que viene a hurtar, así como él viene a traer vida, dice, hay alguien, y la labor de Satanás siempre es torcer la percepción que Dios tiene, la perspectiva que Dios ha dicho o que Dios te da, para torcerla y reprogramarla. Lo vemos en el jardín del Edén. Satanás siempre va a ir en contra de lo que Dios ha hablado. Segunda de Corintios, ahí lo tienes. O si no lo tienes ahí, Corintios 4:4, apúntalo. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda de Corintios 4:4. Amén. Entonces, Dios te salvó, y en cuanto te salvó, lo primero que Él quiere hacer, a través de la palabra, de la oración, a través de ir conociendo a Él, es corregir nuestra percepción de las cosas. Porque mi percepción, dice la palabra, es llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora yo tengo que conocer la perspectiva de Dios y que Dios me diga, mira, esto es malo y esto es bueno. Porque venimos tan acostumbrados a hacer lo malo que no lo vemos como malo. Estamos tan acostumbrados a justificarnos que lo seguimos haciendo. Pero cuando yo empiezo a creerle a Dios, cuando yo empiezo, como dice, a renovarme en el espíritu de mi mente, cuando dice Romanos 12:2 que te presentes como un sacrificio vivo, que es tu culto racional, cuando tú le permites al Espíritu Santo, por medio de su palabra, ¿sí?, cambiar tu manera de pensar, entonces yo voy a empezar a ser corregido. Por eso 2 Timoteo 3:16 dice que toda escritura es útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, y ahí entras tu mujer porque está hablando del Homo sapiens, el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. Amén. Entonces, tú tienes que entender que es muy diferente lo que tú piensas a lo que Dios piensa. Que tus caminos, dice, no son los míos. Y también que la manera en que piensas va a determinar quiénes realmente somos. Dice Proverbios, tal cual es su pensamiento, así es él. Amén. Permitamos pues que Dios nos ayude, nos apoye, nos asista. Esa es la función del Espíritu Santo, a cambiar la manera en cómo piensas.
La principal labor del Espíritu Santo no es manifestar los dones, los milagros, las señales. Es tratar con nuestra incredulidad. Es tratar con el pecado que dice ahí en Juan 16:8, y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Dios vino a salvarnos de nuestra incredulidad. Vino a salvarnos de nosotros mismos. Pero es decisión de cada uno permitírselo o no. ¿Ok? Entonces, lo primero que yo tengo que entender, el primer paso que yo tengo que dar, es reconocer que tengo un problema. Es el principio de la salvación. Si yo no reconozco que estoy perdido y que solo Dios me puede salvar y que solo es Cristo el único camino, Dios no me puede salvar. Si yo no reconozco que tengo una manera de pensar completamente opuesta a Dios, ¿cómo lo sé? Porque lo dijo el pastor, Romanos 8 lo dice. Porque la carne no puede ni quiere sujetarse a la ley de Dios. Porque dice Génesis 6:5, todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo mal. Y en el 12 dice, porque la carne, el hombre, ha corrompido su caminar sobre la tierra. Entonces yo primero tengo que reconocer mi condición para creer que necesito la ayuda. Si hay un área en nuestra vida que no he llegado a ese punto, nada va a hacer que cambie. Voy a seguir siendo igual. Voy a seguir pensando lo mismo. Entonces, no podemos ayudar a alguien que no cree que tiene un problema, ¿sí? ¿Por qué Dios me va a poder ayudar si yo no creo que tengo un problema? No porque Dios no quiera. O sea, si yo no me siento enfermo, no voy a buscar un doctor. Si yo no entiendo que mi alma es corrupta, es mala, que lo único que sabe hacer es lo malo y que necesita ser transformada, renovada, y que lo único que puede hacer el Espíritu Santo en el poder de Él y a través de su palabra y a través de mi obediencia y a través de mi fe, entonces no va a cambiar nada. Entonces lo primero que tengo que entender es que solo tengo esta vida. Y esta vida tiene un tiempo, y el tiempo se está yendo así. Y aparte que Dios nos va a pedir cuentas de ese tiempo. Dice la palabra, redimiendo bien el tiempo. Amén. Yo tengo que ser honesto conmigo y permitirle al Espíritu Santo que escudriñe, como dijo el salmista, Señor, escudriña mi corazón. Ve si hay iniquidad en él. No me eches delante de ti ni quites de mí tu Santo Espíritu. Renuévalo más bien. Amén. Jesús dijo, yo he venido a traer libertad ¿a quién? A los cautivos. Los judíos le dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. O sea, nosotros vivimos una vida de esclavitud hasta que vino el Hijo a libertarnos. Pero yo tengo todavía muchas veces un pensamiento, una mente de ¿qué crees? De esclavo. Sí. Y dice la palabra que el que es vencido de algo o de alguien se hace esclavo del que lo venció. Y hay áreas en tu vida y en mi vida, si somos honestos, que seguimos siendo esclavos. A lo mejor de la pereza, de la ira, del egoísmo, de la lascivia, qué sé yo. Dios no te pide que cambies por ti mismo, sabe que no puedes. Él sabe que yo necesito de su fuerza, de su poder para hacer un cambio. Amén. Entonces yo tengo que entender pues que hay un tiempo y este es tu tiempo y es mi tiempo. Dice Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Amén. Tiempo de vivir y tiempo de morir. Y hoy es el tiempo de vivir, pero la vida en abundancia, la vida que Dios planeó. Dice todo tiempo y debajo del cielo dice todo tiene su hora. ¿Cuántas cosas no debíamos ya estar en otra posición, en otra situación a estas alturas? Ya sea físicas, almáticas o espirituales. Y cuando hablamos del tiempo,
Recuerda, hay un tiempo cronológico, que es los días que van pasando de 24 horas. Hay un tiempo cronológico para ti, que tus días están contados y que solo Dios lo sabe. ¿Sí? Hay un tiempo que está diseñado, que vas a vivir y que solo en este tiempo podemos hacer las cosas que Dios nos está demandando. Y que eso va a tener un premio, un galardón o una pérdida. Y hay un tiempo que la palabra de Dios le llama kairos, que es el tiempo específico de Dios. Y hay un sazón, que es donde dentro del tiempo normal, en el tiempo de Dios, está todo en su punto para que sea manifestada y ejecutada la voluntad de Dios. Yo tengo que conocer los tres. Porque si yo conozco uno de ellos, pero el otro no, me voy a frustrar, me voy a dar de tope. ¿Cuántas veces no te han contado, no has visto cuando le dan una palabra a alguien y no, ya, es el tiempo y pum, le dan? ¿Verdad? Y al rato vienen las consecuencias por no esperar los tiempos de Dios, por no esperar las sazones, la madurez, la oportunidad. Amén. ¿Qué tiempo estamos viviendo? ¿Qué tanto estamos siendo conscientes los tiempos de Dios? Porque aunque tienes un tiempo cronológico, tu vida ya no te pertenece, ¿cierto? ¿De quién es ahora? Entonces, ¿tu tiempo de quién es? ¿Tuyo o de Dios? De Dios. Pero dime si no seguimos viviendo como si fuera nuestro. ¿Sí o no? O sea, hay un tiempo. Y yo tengo que entender que mis tiempos son del Señor. Amén. Y en ese tiempo yo tengo que percibir de una manera espiritual lo que sucede en una manera natural. Porque yo puedo estar viviendo los tiempos y al mismo tiempo estar perdiéndome lo que Dios está hablando, lo que Dios está demandando. Y en esas tres naturalezas, pues llamarlos, o tres cuerpos que tiene, así como en los sentidos percibes lo físico, dice que el hombre natural no puede percibir las cosas espirituales. No puede percibir ni siquiera el Espíritu de Dios, porque no lo tiene. Porque la única manera de discernir lo espiritual, dice, es en lo espiritual. Gloria a Dios, porque tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Pero, ¿qué crees? Hay también un hombre que teniendo al Espíritu Santo, la Biblia lo llama carnal. Que siendo hijo de Dios, teniendo la vida espiritual, seguimos viviendo en la vieja pasada manera de vivir. Y el hombre carnal tampoco puede percibir las cosas del Espíritu, porque la carne no puede, ni quiere. Amén. Amén. Y el hombre carnal siempre va a decir, es que esto es imposible, no puedo. Pero el hombre espiritual sabe que todo se puede en Cristo Jesús. Que todo es posible para el que cree. Por eso cuando tú escuchas personas que te dicen, o que tú lo has expresado, pues es que así siempre he sido. Así soy. Y ya te lo dicen o lo has expresado como, pues no hay vuelta de hoja. Así nací, así soy, así me voy a morir. Sí, nadie está negando una vieja pasada manera de vivir. Pero Efesios 4:23 al 25 te dice que tienes que escuchar a Cristo para poder despojarte del viejo hombre que está viciado según los deseos engañosos del corazón. Que es esa manera de así soy. Que ese hombre no puede despojarse a sí mismo, pero que hay un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad.
Y ahí vemos y caemos lo que siempre hemos dicho. Esa es la verdadera guerra espiritual. El espíritu contra la carne. Amén. Entonces, Satanás siempre va a buscar hacerte pensar y hacerte creer que no hay nada malo, que simplemente a lo mejor estás teniendo un mal día y que ese mal día pues te da derecho a irarte, a enojarte, a gritarle a tu esposa, a tus hijos, a tu pastor no, O sea, nos justificamos. Y Satanás, acuerda que trabaja en el campo de la mente. Él te va a decir que hay otras maneras, que hay maneras de relacionarte con Dios. ¿Alguna vez has escuchado a alguien decirle, no, es que es entre Dios y yo? Oiga, ¿y dónde va? No, es que es un Dios personal. No, es que eso era del antiguo. Y empiezan con argumentos. No, ¿sabe qué? No me juzgue, que me juzgue Dios. Santo, no sabes lo que estás diciendo. Porque hay de aquel que caiga en las manos de Dios vivo, dice. O sea, y todo es obra que Satanás está trabajando y nosotros ni nos estamos dando cuenta. Yo tengo que entender que de acuerdo a la perspectiva que yo estoy tratando las cosas y de acuerdo a la percepción en que estoy procesando las cosas, es lo que va a hacer la diferencia de todo. Amén. Es lo que va a hacer que yo pase de una manera de vivir a una nueva manera de vivir. Porque a eso se refiere la palabra. Las cosas viejas pasaran. ¿Cuáles? Pues la manera de vivir. Y aquí todas son hechas nuevas, porque hay una nueva vida en Cristo. Hay un futuro que yo puedo vivir de una manera diferente que antes no podía. La perspectiva es mirar a través de algo, observar atentamente. Es un punto de vista en el cual algún asunto se está considerando. Y ese asunto es el único correcto, es la palabra de Dios. Es la manera en que Dios dice. Amén. Y hay tres tipos de perspectiva, decíamos. La humana, la natural, en la cual cada persona va a tenerla de acuerdo a su entorno, de acuerdo a como la mayoría del mundo lo hace. Es que todo el mundo lo ve así, no puede estar mal todo el mundo. Es que estoy acostumbrado a hacerlo, a pensar de esa manera, y me ha funcionado. ¿Bajo qué perspectiva? La del mundo, la tuya. Pero ahora en tu vida ha entrado una nueva perspectiva, que es la divina, que antes no estaba, ¿estamos de acuerdo? Y en esa nueva perspectiva divina es una realidad espiritual que ya no es como el mundo lo dice, ni como yo, sino como Dios lo ve y lo dice. Entonces se abre un mundo nuevo para el nuevo creyente o para el creyente. Y lo que no era posible, ahora es posible. Y entonces resulta de esas dos uniones, de una manera natural, en un mundo natural, en un tiempo cronológico natural, ahora hay una nueva creación que es de una forma natural, pero que la divinidad de Dios está en él. Y eso la Biblia le llama, o nosotros lo conocemos como una vida cristiana. Es la vida de Cristo en una manera natural de un hombre creado, de una mujer creada. Esa es la perspectiva de parte de Dios a través de una nueva naturaleza. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso incluye ¿qué? Todas las áreas de tu vida. No nada más una parte, va desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Y te vas a dar cuenta que en esa perspectiva cristiana no hay una separación. No hay como a veces lo hemos escuchado o lo hemos dicho.
Es que el negocio es el negocio, sobre todo en los hombres. Y las cosas de la iglesia, pues ahí se quedan. Es que, pastor, usted es el pastor de la iglesia, pero en mi casa mando yo. ¿No? Pues sí, es que ese es el problema, mandas tú, no manda el Señor. Y entonces la gente cree que hay posibilidades y empieza a crear, como hemos dicho, híbridos por aquí con unas cosas de aquí y empezamos a agarrar lo que nos conviene. Y resulta de que de repente tenemos un nuevo evangelio. Ahora no son 4 evangelios, hay 5. El nuevo tuyo y mío, donde agarro lo que me gusta de los 4 y rechazo lo que no me gusta. ¿Por qué? Porque no he entendido lo que la vida cristiana es. ¿Qué tengo que hacer para cambiar, como dice, de una mente reprobada a una mente aprobada? Número 1, deseamos conocer la verdad. La verdad, dice, nos hará libres. Y conocer la verdad no es saber o tener información. Conocer la verdad es conocer a Cristo. Porque Juan lo dice, la palabra es la verdad. Y la palabra es el verbo. Amén. A través de sus enseñanzas podemos realmente ir conociendo esa verdad. Y podemos ir cambiando patrones, hábitos, maneras de pensar que teníamos. Cuando yo voy conociendo la verdad, me va a ser fácil o me va a ser más posible. Fácil no, porque la carne siempre se va a oponer. Fácil en cuanto a antes no era imposible, ahora ya no lo es. Porque voy a tener a través de la verdad una nueva percepción. Voy a empezar a percibir las cosas como Dios las percibe, como Dios las dice. Y entonces voy a empezar a tener una percepción correcta cada vez más. ¿En qué? En las áreas que yo le estoy permitiendo a la verdad que se establezca. ¿Y cómo se establece? ¿Cómo se establece? Obedeciéndola. Siendo hacedor y no simplemente oidor de su palabra. Amén. Amén. Al yo escuchar la verdad e ir cambiando a una percepción correcta, voy a empezar a tener hábitos correctos. Voy a empezar, ¿sí?, a usar el poder que hay en Dios para cambiar lo que antes yo no podía cambiar. Y lo primero que hace el poder de Dios en esa perspectiva correcta, en esa palabra que es su verdad, es ser responsable delante de Dios, que me lleva a una convicción de pecado, y eso me lleva a un verdadero arrepentimiento, y eso me lleva a una verdadera salvación y libertad. Amén. Amén. Y cuando yo ya cambio y ya empiezo a tener un nuevo estilo de vida, entonces mi vida empieza a ser como un libro abierto. ¿Ven? ¿Por qué? Porque cada vez tengo menos cosas que ocultar. Porque he aprendido que no puedo, como Adán, ocultarme del Dios Todopoderoso que se anda paseando alrededor de mí buscándome. Porque lo que yo pienso, Él lo está escuchando. Y lo que en lo secreto estoy haciendo o pensando, Él lo va a hacer público. ¿Qué preferimos? ¿Que lo haga público antes de arrepentirnos? ¿O que lo haga público cuando seguimos haciendo lo malo? Y entonces te vas dando cuenta que la vida que se está viviendo de esa nueva manera no tiene ningún temor. Y cuando antes andabas atemorizado que no te cachara, ahora tienes una paz que sobrepasa todo. Hace rato con un vecino que renta camioneta, me estaba ahí enseñando una camioneta que compró hace poco. Y ya me decía que era para que le pedían los artistas una Suburban muy bonita, ¿no? Toda equipada y eléctrica. Y luego me dice, no, y también me han pedido
una pero que sea blindada. Dije, órale, pues eso es más caro. Y me acuerdo que le dije, imagínate el temor que ha de tener alguien que necesite rentar un auto blindado. Deja tú el costo, o sea, ¿qué vida es esa? O sea, nosotros andamos de aquí para allá y nos damos con que camine el carro. ¿O no? O si no, pues, con lo que sea. Pero imagínate, y me puse a pensar y le decía, ¿qué vida es esa? Viviendo asustado de que te vayan a matar. Ya sea porque te van a robar, no, dije, con razón el Señor no me hace rico, me está librando de muchas cosas. O sea, no valoramos la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que cuando tú empiezas a vivirlo de esa manera, te va a ser más fácil. Y bueno, hasta ahí quedamos, amén. Vamos a continuar donde nos quedamos, que es en la página 40. ¿Cómo puedo desarrollar esa perspectiva cristiana correcta? En la 44, perdón. ¿Sí, va? Sí, la 44. ¿Cómo puedo desarrollar la vida cristiana? Porque ya vimos que hay una perspectiva natural, sin Cristo, humana, que todo el mundo ve. Hay una perspectiva divina y hay una perspectiva que es esa divina en un hombre que está viviendo en la tierra de una manera natural, pero que empieza a vivir sobrenaturalmente. ¿Cómo la desarrollo? Número 1, renovando nuestro entendimiento. Romanos 12:2. No os conforméis, dice ¿qué? A este siglo. ¿Cuál es este siglo? 2020, el siglo 20, 21. Es el tiempo que tú tienes de vida, el tiempo que Dios no te va a permitir. Este es tu siglo. La Biblia habla de siglos, habla del siglo venidero, no está hablando del siglo 22 o 23, está hablando de la eternidad, por ejemplo. Habla de etapas, de tiempos. No está hablando de un tiempo cronológico necesariamente, como tú y yo lo conocemos, de 100 años. Está hablando de un tiempo kairos, un tiempo específico de Dios para tu vida. ¿Cuál es? Pues desde que naciste hasta que te vas a morir. Entonces, en este siglo también está hablando de un sistema del mundo. Por eso dice, no te conformes a este siglo. O sea, no te conformes lo que ahorita la gente que está alrededor tuyo está viviendo o pensando. ¿Qué más dice ahí en Romanos capítulo 12:2? No os conforméis a este siglo. ¿Sino qué? ¿Transformados en qué? En el renovarte. ¿En renovar qué? Tu entendimiento. Me está diciendo bruto, pastor. Me está diciendo burro. No. Lo que te está diciendo la palabra es que dejes de entender las cosas como antes las entendías y ahora entiéndelas como Dios dice que son. Y para eso te dio el Espíritu Santo, porque no había otra manera de hacerlo. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento, ¿sí? Dice, ¿y qué? ¿Y qué? Comprobéis cuál sea la buena voluntad. ¿Por qué yo tengo que renovarme? Porque no hay otra manera de comprobar cuál es la voluntad de Dios. Y que esa voluntad es buena, agradable y perfecta. O sea, pero pastor, yo no le veo ni lo bueno, ni lo agradable, ni lo perfecto. Mire cómo estoy sufriendo, vea la enfermedad, perdí a fulano, estoy solo, no he podido tener esto. O sea, espérame, es que no estás entendiéndolo de la manera en que Dios quiere que lo entienda. Para entender a alguien tú, ¿qué tienes que hacer en lo natural? ¿Has estado con alguien y dices, no te entiendo? Oye, pero esto, es que no entiendo lo que me estás diciendo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha frustrado decir, cómo te lo explico? Y le busca por aquí, le busca por allá. Pues no te entiendo. Y a veces a lo mejor ha dicho, pues es que no me entiendo, no quiero entender. O sea, ¿cómo puedo entender algo? Pues para empezar necesito hablar el mismo lenguaje. Porque si no partimos de lo mismo,
si no lo estamos viendo desde la misma perspectiva, no vamos a poder entenderlo. Y te apuesto que alguna vez has estado escribiendo con alguien y cuando logras entenderte, te das cuenta que estaban de acuerdo desde un principio, que lo veían igual, pero que la manera en que uno lo expresaba y el otro no había un entendimiento. Y que a veces hasta parecía que estaban en contra, pero dices, ay, pues si pensamos lo mismo, ¿verdad? Pues sí. Entonces, ¿qué estamos alegando? Pues no sé. O sea, yo creo que es como un Alzheimer espiritual, o no sé. ¿No? Como aquellos dos viejitos que le dijo uno al otro, tengo Alzheimer. ¿Tienes qué? ¿Qué? Pues ¿qué de qué? Y se agarraron a golpes. Porque se les fue lo que estaban hablando. Así está Dios con nosotros muchas veces. Porque yo no estoy hablando, ni conozco a veces el lenguaje de parte de Dios. Por eso no lo entiendo. Y a veces ni siquiera Dios está esperando que entendamos algo. Él está esperando que le creamos y lo demostremos obedeciendo. Amén. Cuando tú recibiste y fuiste salvo, ¿entendiste realmente la salvación o lo que pasó? Yo no. Pero pasó. ¿Por qué? Porque le creíste. Y el que cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Entonces, no esperes a entenderle a Dios todo. Gloria a Dios por lo que nos permite entender. Mejor preocupémonos por obedecer aunque no entendamos. Si el Señor dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta, yo tengo que buscar su voluntad porque para mí es lo mejor. Aunque en lo natural, te digo, no lo entienda. ¿Ok? Lo vemos pues a través de la historia, desde Génesis a Apocalipsis, que Dios siempre ha revelado su palabra, su verdad. Amén. La Biblia te enseña desde un principio hasta el fin. Lo primero que tú y yo tenemos que entender es que es por fe y para fe. Y que el enemigo busca siempre que haya una desconfianza. ¿Qué es la desconfianza? La falta de confianza. ¿Y qué es la confianza? Con fe. Entonces, si yo tengo desconfianza es porque no tengo fe. Entonces, eso es lo que el enemigo va a estar haciendo. Pero la Biblia dice en Juan 14:6 que Jesús es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Biblia te enseña que podemos conocer la verdad y a través de la verdad ser libres por medio de ella. Juan 8:32. Conoceréis la verdad. Pero también la Biblia te enseña que para conocer la verdad tienes que ser su discípulo. Y para ser su discípulo tienes que guardar su mandamiento. Y para guardar su mandamiento primero tienes que creerle a Dios. Juan 8:31 dice, y Jesús les dijo, les dijo, si guardares mi palabra, seré verdaderamente mi discípulo. Y conoceréis la verdad, dice el 32, y la verdad te hará libre. Hay muchos pasajes que nos apropiamos, pero el que sigue o el anterior ya no entra. Entonces, creamos un nuevo evangelio. Amén. La Biblia te enseña que es el Espíritu Santo el que te va a guiar. Jesús le dijo, conviene que yo me vaya. Enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, y Él los guiará a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Jesús es la verdad. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre que me envió no le trajere. Si el Espíritu Santo es el que trae la convicción. Amén. La verdad está centrada en Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es la verdad. Amén. Él es el origen de todas las cosas. Él es el principio y Él es el fin. El alfa y el omega, dice su palabra. Amén. Entonces, cuando tú y yo empezamos
como decíamos aquí, renovando nuestro entendimiento, ¿sí? Es a través de poner las cosas de la palabra en tu mente, empezar a pensar como Él piensa. Pero acuérdate, la guerra está en el campo de batalla, que es tu mente, ¿sí? Y que hay una manera de pelear esta batalla. Según Corintios 10, 3 al 5 dice, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque nuestras armas, No son carnes. sino poderosas en quién. En Dios. ¿Y cuál es el propósito de esas armas? Dice, para la destrucción de fortalezas, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta en contra de qué? De la verdad, de la vida eterna, del conocimiento de Dios. Y llevando cautivo, ese es el segundo punto. O sea, yo tengo que poner todo pensamiento en cautividad. Yo renuevo mi entendimiento, me renuevo espiritualmente, pero ahí entra la guerra y se van a levantar pensamientos que se oponen a la verdad. Y entonces esos pensamientos son cautivos, llevados ¿a qué? A Cristo. ¿Cómo lo hago? Pues que la manera pasada de pensar, lo que el mundo dice, se debe llevar cautivo, se debe llevar a la verdad. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué digo yo? ¿Qué dice Dios? Y entonces mi libre albedrío decide a quién creer. Cuando yo desecho el pensamiento de mi corazón, el pensamiento de la mayoría de la gente, y agarro el pensamiento de Cristo, entonces estoy llevando todo pensamiento que se levante en contra de Dios cautivo. ¿Qué es alguien cautivo? Atrapado, que no tiene libertad, que no puede avanzar. Pero ¿qué pasa si no lo llevo? Hombre, cuando menos lo espero, empezó aquí y ya estoy allá. Como el gato, ¿te acuerdas? O sea, yo tengo que entender que ahí está mi verdadera guerra espiritual. Toda sabiduría humana, pensamientos, ideas, razonamientos, filosofías que no provienen de Dios, por muy buenas, nobles que parezcan, tienen que ser destruidas. Oiga, pastor, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque dice el profeta, aún mis buenas obras son como trapos de inmundicia para Dios. El problema es que mientras yo me conformo al mundo creyendo que esto es bueno, que es aceptable o tolerable, porque yo no le veo lo malo, pero si la palabra dice que es malo, y yo tengo que desecharlo. El Señor es bien claro. Mira, tenemos tantas maneras de pensar. Ya le voy a dar parte de una prédica. Recuerda al final de orar por los diezmos, porque ya estamos metiendo un miniculto aquí. Tengo que sacarle, pues. Pero mira, crecemos con una mentalidad de cristianol tan distorsionada a veces. Y que si empezamos algo mal, si algo empieza mal, ¿cómo va a terminar? Mal. Y si algo empieza correctamente, pues se va a mantener más firme, ¿no? O va a terminar bien. Bueno, normalmente, ¿cómo compartimos el Evangelio? Y usamos mucho el texto de Juan. He aquí yo estoy a la puerta, si llamo y alguien abre la puerta y me invita a entrar y cenaré con él. Es Apocalipsis. Apocalipsis 3:20. Esa es la ayuda idónea. Es que ella sabe los textos y yo lo que dice. Luego ya vamos a cambiar. Ella se va a saber lo que dice y yo lo que dice. Es que si invitas a Cristo a tu corazón, ¿cierto o no? Dime dónde dice la Escritura que Jesús tiene que ser invitado. Si tú invitas a alguien, ¿quién tiene el control y la autoridad? ¿El invitado o tú? ¿Quién invita? Es una invitación, Él es Dios, Él es Señor. ¿O no dice que todas las rodillas se doblarán? Dime si no es Señor de Satanás, de los demonios, de los incrédulos, de los creyentes, de todos. Dime cuándo el Señor ocupa que le permita o le invite.
Pero si yo empiezo así la vida cristiana, yo sigo manteniendo, ¿qué crees? El señorío. Y entonces soy salvo, pero no es mi Señor. Y por eso sigo haciendo lo que estoy haciendo. Y por eso Jesús me dice, ¿por qué me dice Señor? Si no haces lo que te digo. Desde lo básico. ¿Sí o no? Cuando tú reconoces una autoridad, un señorío en algo, tú dejas de cuestionar, tú ya no te la piensas, simplemente haces lo que se te dice, ¿sí o no? O dime que tú te levantas en la mañana y dices, ay, ¿iré a trabajar o no? Bueno, a ver sí, pero a ver, la excepción de la regla. Pero va, piensa, O sea, pero va. Me refiero a, tú vas porque vas, porque sabes que si no vas, te corren. Ahora lo va a hacer así, pues sí, lo puedes hacer así, pero te va a ir como en feria. O sea, no estás cuestionando, yo ahora voy a salir a las 10 o a las 11. Tú no hables. O sea, estamos hablando general. ¿Por qué? Porque para ti está muy claro. Y no batallas con eso. Cansado, dormido, como sea, sabes que tienes que estar. ¿Por qué? Porque ya te cayó el 20. De que Él es el patrón y tú eres. ¿Sí o no? ¿Por qué creemos que con Dios hay opciones? Porque no nos corre. Porque su misericordia. Porque Él es lento para la ira y pronto para la misericordia, esperando que nos arrepentamos. Porque no hay consecuencias inmediatas como en el trabajo. Pues no cambia su palabra. Por eso te digo, yo tengo que cambiar mi manera de ver y de pensar. Claro, el Señor es el Señor, contigo y sin mí. Que Él va a respetar la libertad que te ha dado, el libre albedrío, sí. Y ahí es nuestro problema, que lo estamos usando de una manera incorrecta. Porque el Señor, su amor es manifestado en esa libertad que nos da. Y que por nosotros mismos lleguemos a esa convicción, de decir, es que Él es el Señor. Es que yo ya no me pertenezco, Él me compró a precio de sangre. Yo ya no tengo derechos, aunque Él me permite ejercerlos, porque Él siempre respeta, pero eso no cambia, que yo ya no los tengo. Y entonces por eso vemos que a muchos les cuesta desde pequeñas cosas a grandes cosas, en las cosas de la iglesia, en el reino, en las cosas de la vida cristiana. En lo personal, como cuerpo, como hermano, o sea, en todas las áreas, porque no he podido llevar esos pensamientos de una manera de pensar antigua a una nueva. Yo necesito entender y diferenciar la verdad de la mentira, porque lo que debo de llevar a cautivo es la mentira, ¿sí o no? ¿Cómo puedo yo saber? Recuerdo la historia de un hombre que le dijo a Jesucristo, ¿y qué es la verdad? ¿Te acuerdas? Pilato. O sea, ¿cómo puedo? Cuando el mundo dice, es que, ¿quién tiene la verdad? Los cristianos dicen esto, los musulmanes dicen aquello, los judíos dicen acá. Y luego si te vas a los cristianos, pues unos dicen, los apostólicos, los luteranos, los bautistas, y ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es tu palabra. Punto. O sea, yo necesito conocer su palabra para poder distinguir la verdad. Yo no necesito saber las mentiras para saber que es una mentira. Yo necesito conocer la verdad, porque todo lo que no sea igual a la verdad, en automático es una mentira. ¿Te acuerdas la historia que te he platicado de cómo enseñan a las personas que revisan los billetes falsos? ¿Sí la recuerdan, no? Tú no. Ustedes tampoco. Bueno, el que sí, si ya se la sabe, ya sabe la mecánica. Ponen cara de... Soy la mecánica. ¿Ok? Cuenta pues esta anécdota que iban los niños en esas excursiones que hacen en la escuela al Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Les llevaron cómo se hacían motores, las máquinas, todo ahí va. Así como aquí nos llevaban a la Bimbo, allá los llevaron al Tesoro. ¿Verdad? Conocer el sistema, haz de cuenta lo mismo. Bueno.
Y entonces un niño de esos nerds que siempre hay acá muy sofisticados o muy adelantados, dice, a ver, ¿cómo le hacen para que entrenen a la gente para los billetes falsos? Y hay un cuarto especial, ya llevan a los niños ahí, ya llega el niño pues viendo las máquinas, todo, pues, se esperaba un laboratorio, ¿no? No, nomás había una mesa, un señor, una lámpara, una mesa, un señor, lámpara, su lupa, y así. Aquí es. Va a haber computadoras, todo. Sí. ¿Y cómo le hacen? Mira, ve, ¿ves este? Y está el señor ahí. Este es un billete de 500, hijo, o de 1000. Si voy a hacer la maldad, pues que convenga, ¿no? No por 20 pesos me voy a quemar aquí. Ahí está, de 500. Gracias por la ofrenda. Ahí está. Entonces estaba y agarraba con su lupa, ¿no? Y allá en la mesa, pues uno traía 200 pesos, uno decía, no te creas. Te voy a sacar el chivo. Cada uno tenía un billete. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Pues están aprendiendo. Sí, pero ¿cómo? ¿Es lo único que hacen? Sí. Se mira muy sencillo. Este billete es un billete verdadero. Su única responsabilidad es memorizarlo, cada detalle. De memoria, de tal manera que cuando llegan los pacas con billetes de 500, al verlo dice, este no es correcto. No sabe qué es, no sabe dónde está la falla, pero él sabe que esto es falso. Esto es falso, esto es falso. A él no le importa que está aquí, él sabe que es falso, porque algo le brinca que dice, algo no está bien. No necesitan saber más que conocer la verdad, el verdadero billete, y en automático van a saber cuando alguien es falso. ¿No has visto en las tiendas cómo llegan? Yo los veo y digo, yo no sé qué está haciendo, pero así, ¿sí o no? O sea, imagínate los cajeros con las pacas. ¿Por qué? Porque los enseñaron. Es lo mismo, yo necesito conocer la verdad de tal manera que cuando venga algo, luego diga, algo no me cuadra, algo no está bien. Dios me lo puede revelar, puede ser algo que sí tenga que preguntar, no lo dudo, pero voy a saber y voy a estar sensible a la mentira. Cuando venga el ángel de luz disfrazado, que es Satanás, como ángel de luz, ¿qué crees que va a pasar? Yo voy a decir, algo no me cuadra. Y entonces vas a saber que no es de parte de Dios. Pero si yo no la sé, me voy a chutar todas las mentiras que desde el púlpito puedan inclusive salir. Todas las mentiras que a lo mejor cuando prendo el internet y el YouTube y escucho, me voy a enganchar. Porque voy a escuchar cosas que van de acuerdo a los deseos o la concupiscencia de mi corazón. Y entonces al rato ya ves que traes tantas cosas que tú dices, pues ¿a qué horas me enganché con esto? Todo confundido. Amén. Ahí está, amigo. Lo estoy regresando para que no haya rato más. Ya Dios me redargulló, ya se lo regresé. ¿Ok? Te hago convicción de pecado. ¿Sale? Entonces yo tengo que identificar la mentira. Pero no la puedo identificar si no conozco la verdad. Jesús es la verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué iluminará sus pies y su caminar? Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. O sea, ¿cómo me voy a santificar? Santifícalos en tu verdad, tu palabra, la verdad. Amén. El cambio no es de la noche a la mañana. No esperes, qué chido sería, pero no lo es. No esperes levantarte y, tengo una nueva perspectiva, percibo las cosas diferentes. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, no va a pasar nada. Y ahí ves gente de 20, 15 años de cristianos viviendo como hace 15, 20 años. Gente que tiene 15 años, 20, sentados en la misma silla porque ni siquiera rotan el lugar. ¿No te has fijado que siempre nos sentamos donde mismo? Bueno, Moni, tú, mis respetos. Tú sí te gusta andar por todos lados. Pero la verdad, la mayoría no llegamos en automático.
Un día hay que cambiar juego de sillas o algo, pero te acostumbra, ¿sí? Te acostumbras. O sea, es un proceso, es toda una vida. ¿Cuándo va a terminar? Cuando llegues a la estatura del varón perfecto. O cuando el Señor te llame a su presencia, o cuando Él venga, lo que sea primero. Dios sigue hablando y sigue diciendo lo mismo, porque Dios no cambia. Jesús vino y dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Y qué es que dice el Espíritu Santo? Hoy. ¿Y qué dice en Apocalipsis a las iglesias cuando Él venga? Las mismas palabras. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que te invito pues, y con esto cerramos. Tu perspectiva puede ser temporal o eterna. Tu perspectiva puede ser terrenal o celestial. Tu perspectiva puede ser como hijo de Dios o hijo de Satanás. Amén. Tu percepción puede ser humana o la divina. Puede ser el sistema del mundo, lo que la mayoría dice, o puede ser lo que las escrituras dicen. Tu percepción puede ser a través del pecado o a través de la santidad.